Bienvenidos, bienvenidas a la Comisión Cruces entre Cultura y Diseño del séptimo Coloquio Virtual Internacional de Investigadores en Diseño de la Universidad de Palermo. Antes de empezar con las presentaciones, que empieza la mía, antes de empezar con la presentación, quiero comentarles en la audiencia, pero también a quienes van a exponer, que si quieren hacer algún comentario o pregunta, alguna de las presentaciones, pueden hacerlo por chat hacia el final hacia el final de las presentaciones, así nadie extiende su presentación por sobre las siguientes. Si lo tienen en mente y lo quieren escribir ahora, les pido que lo vuelvan a escribir hacia el final, así no me la pierdo en medio de algunos saludos que suelen haber en el medio. Y también quiero invitarlas a mirar y a participar, que ahí les estarán compartiendo enseguida por el chat la información sobre la red de investigadores en diseño que inició en febrero de este año, si no recuerdo mal, que posibilita, digamos, vincularse, proyectar las actividades, las investigaciones a nivel regional, local y a nivel internacional. Es un espacio muy interesante, así que os invito a mirar, a interiorizarse y a quien quiera participar. Bueno, dicho esto, mi ponencia, digamos, se va a centrar en presentar las perspectivas y las temáticas del proyecto Dinámicas de Inclusión y Exclusión en y desde el diseño, que forma parte de la línea de investigación Cruces entre Cultura y Diseño. Disculpen, me tengo que tomar el tiempo a mí misma, que es una tarea, la de tomar el tiempo nunca es muy amable, pero así cuidamos un poco los tiempos. Eh, bueno, este proyecto forma parte de la línea de investigación Cruces entre Cultura y Diseño. En esta línea, digamos, eh, nos centramos en un concepto de cultura que García Canclini ha definido como sociosemiótico y, siguiendo a Susan Wright, se piensa como procesos activos, dinámicos de construcción y disputas por los significados. Este, Dentro de este marco vamos a reflexionar sobre algunos de los puntos de cruce entre los fenómenos y las problemáticas de inclusión y exclusión social y el campo del diseño. Se entiende acá al diseño eh, como, como un proceso mediante el cual se conciben, se proyectan y se ponen en acción distintas prácticas, objetos, representaciones culturales, que siempre transcurre en un contexto sociocultural. Entonces, es posible pensar al diseño en el marco de un contexto sociocultural que le da sentido y que delimita y posibilita líneas de acción, y al mismo tiempo podemos pensar en los objetos, prácticas y representaciones culturales en clave del diseño que le da forma y que también encuadra líneas de acción. En particular, las perspectivas se entrelazan, las perspectivas que trabajamos acá dentro de estas problemáticas se entrelazan con el diseño social, que es lo que Bársola y Concepción Rivero definen como las producciones que apuntan a resolver problemáticas sociales o humanitarias. Dentro de este marco temático y conceptual que estoy presentando muy brevemente, buscamos pensar en clave de las problemáticas de inclusión y exclusión social, para ampliar, articular con las discusiones que se dan en el campo del diseño. Diferentes fenómenos ligados a la exclusión social tienen lamentablemente muy larga data en nuestras sociedades, y en las últimas décadas, digamos, se han renovado algunas de estas discusiones, tanto en ámbitos académicos como en el campo digamos, de la sociedad civil. Nociones como las de inclusión, integración, transformación social, perdón, y sus contracaras, la desigualdad y la exclusión social, articulan una diversidad de sentidos, a veces opuestos, a veces que amplían más o menos determinados temas, pero que estos sentidos varían contextualmente
y provienen en buena medida tanto de sus usos académicos como de sus usos operativos. El concepto de inclusión social no tuvo tantos desarrollos como su contracara, el de exclusión social, pero podemos pensar a grandes rasgos en dos, digamos, grandes grupos de miradas sobre lo que sería la inclusión social. Uno de estos grupos sería pensar, digamos, en la inclusión de grupos y personas en un sistema que no se modifica, en un sistema que es excluyente. Este tipo de miradas eh, hacen que en buena medida el concepto de inclusión sea a veces cuestionado, porque, digamos, acerca a ciertas personas a prácticas, ámbitos, campos, espacios, salvándolas, entre comillas, pero sin modificar de fondo un sistema que es injusto, excluyente, etc. Otra acepción grande de inclusión social, opuesta a la anterior, es la inclusión de grupos en un sistema existente, de manera tal que esta misma incorporación sea transformadora de ese espacio, ¿no? Digamos, al incorporar, incluir, integrar distintas personas y grupos en un sistema restrictivo, deja este sistema de ser restrictivo funcionando como una articulación transformadora. Perdón. El concepto de exclusión social sí ha sido mucho más trabajado académicamente. Fue desarrollado especialmente fuertemente en los años 60 en Francia. Desde los 90 se, digamos, tomó otro vigor y se fue expandiendo a lo largo del mundo. Y una particularidad muy grande de estas nuevas concepciones tiene que ver con pensar a la exclusión como un fenómeno multidimensional. Es decir, que, digamos, si bien incluye, comprende la diferencia material, también la excede. Entonces se incluyen, digamos, se señalan como parte de los procesos de inclusión la fragilidad de lazos sociales, la exacerbación del individualismo, la erosión de las solidaridades, el resquebrajamiento de la cohesión social, la inestabilidad y precariedad en cuanto a las condiciones laborales, la fragilidad de redes de contención, las limitaciones en el acceso a derechos sociales, económicos, laborales, de salud, culturales y el aumento de la incertidumbre. Se destaca también que es muy importante registrar esto, digamos, que no es un fenómeno, un problema que, digamos, que incumbe solamente a las poblaciones marginadas, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces, en esta comisión buscamos poner en diálogo la problemática de la inclusión, exclusión social, así como otras nociones relacionadas, ¿no? Como integración, transformación, desigualdad, injusticias sociales, con el campo del diseño. Para no extenderme demasiado, me interesa ejemplificar este cruce de campos con las miradas que me han ido permitiendo a mí en mis propios casos de investigación. Las preguntas que me han permitido, me ha posibilitado este cruce ir ampliando. Yo hago investigación sobre los proyectos de orquestas infantiles y juveniles, que son proyectos que involucran, digamos, tanto la enseñanza musical en formato colectivo, específicamente en el caso de orquestas, con, digamos, una búsqueda de inclusión, integración o transformación social, o un enfoque digamos, un foco puesto en poblaciones en situación de vulnerabilidad. La articulación de estos casos, ¿no? de estos fenómenos, de estas políticas con el campo del diseño, me posibilita poner el foco en perspectivas que sustentan, las perspectivas que sustentan los diferentes diseños de estos proyectos o programas, dando sentido a un término que muchas veces se utiliza desde las ciencias sociales sin problematizar o sin desarmar para pensar en sus distintos componentes, ¿no? Se usa el término sin ver sus implicancias. Entonces, digamos, las preguntas, estas preguntas que se abren me permiten adentrarme en, digamos, los procesos de concepción, proyección y puesta en acción digamos, de estos proyectos de orquestas infantiles y juveniles. Entonces, digamos,
surgen las preguntas como qué perspectivas sustentan la concepción de un proyecto, en qué marco político y sociocultural se proyecta aquello que se va concibiendo, qué caminos qué caminos se recorren para su puesta en acción y qué recorridos inversos, es decir, desde lo que se ve y experimenta en la puesta en acción que vuelve hacia incidiendo en la concepción y proyección de estas iniciativas. Eh, y esto posibilita entender todo un proceso, digamos, como totalidad, que por supuesto uno puede centrarse en distintas instancias, ¿no? En la concepción, la proyección, la puesta en acción, pero entenderlo en el marco de una totalidad. Eh, en mis investigaciones sobre orquestas infantiles y juveniles, en el marco de otro espacio muy valioso que integro, que es el Grupo de Investigación sobre Música e Inclusión, he entrevistado a distintos coordinadores, distintas coordinadoras de programas, distintos en general son mayormente varones, indagando en las perspectivas, ¿no? En las perspectivas que desarrollan estas concepciones, estas proyecciones y puestas en acción. Digamos, fui encontrando, por ejemplo, quiero ejemplificar algunas de estas distintas perspectivas de las concepciones que sin duda implican proyecciones que pueden ser opuestas o variadas y puestas en acción sin duda que también pueden ser muy variadas. Entonces, por ejemplo, las concepciones sobre la relación entre músicas populares y músicas académicas pueden llevar a lugares distintos, como por ejemplo que se trabaje sobre músicas latinoamericanas, populares latinoamericanas, pensando en, digamos, revalorizar aquellas prácticas musicales que han sido históricamente relegadas digamos, o rebajadas, y con ellas a los grupos que las practican, que muchas veces han sido también estigmatizados. O por el contrario, desde esta concepción del vínculo entre músicas académicas y populares, también se han desarrollado proyectos que buscan acercar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad prácticas musicales asociadas a ciertas élites, prácticas musicales que han sido muchas veces excluyentes para con ciertas poblaciones y que han generado distinción, según describe muy bien Bourdieu, en relación en el campo de las artes. Otro ejemplo es según cómo se concibe un proyecto inclusivo, que esto se entronca con estas dos variantes de la idea de inclusión, perdón, que describí recién, que se puede pensar nuevamente en acercar ciertas prácticas musicales, ciertos instrumentos, ciertos repertorios a algunas personas, a algunos sectores en particular, favoreciendo su inclusión en un sistema que no se cambia y que no se cuestiona, digamos, manteniendo, por ejemplo, el carácter exitista o jerarquizante que hay en muchos casos en la música. Entonces, es esta idea de inclusión que no modifica, pero, entre comillas, salva a ciertas personas o grupos. O por el contrario, se puede buscar, con otra idea de inclusión, se puede buscar, digamos, ampliar, romper los límites que se generan muchas veces en ciertas expresiones musicales, incorporando nueva gente y rompiendo estas cadenas de exclusión, transformando entonces sea un campo específico, por ejemplo el de la música académica, y buscando quizá una transformación social más profunda a través de cambios en los vínculos sociales, cuestionamiento de las jerarquías, cuestionamiento de la meritocracia, etc. Un último ejemplo puede ser la idea de calidad musical. Según cómo se conciba la calidad musical, se pueden generar proyectos en los que se promueva, digamos, digamos una relación jerárquica entre las chicas y los chicos que participan de los proyectos, ¿no? Si se maneja una idea de que hay ciertos estándares musicales a quienes solo algunas personas acceden, digamos,
transfiriendo estas ideas de jerarquías y de exitismo, reforzando ciertas desigualdades sociales, o por el contrario se puede buscar quebrar, romper con estas jerarquizaciones internas, estas ideas de talento, de capacidades diferenciales, sin pensar en el contexto más amplio en que se insertan y desarrollan estas chicas y chicos. Esto solo para pensar, para ejemplificar, digamos, la manera en que la concepción, las perspectivas que hay atrás de la concepción de estos proyectos de orquestas infantiles y juveniles pueden dar lugares, sin duda, concepciones diferentes, proyecciones diferentes y puestas en acción diferentes. Bueno, entonces la articulación de las discusiones y problemáticas de la inclusión, exclusión social con el campo del diseño abre, digamos, nos permite abrir a distintas preguntas, a distintos caminos, que es lo que vamos a ver, digamos, a continuación vamos a ver algunas de ellas con las exposiciones, pensando en este hilo conductor de articulación entre estos dos campos, que permite acercar preguntas, posicionamientos y discusiones de diversos ámbitos, porque, digo, por ejemplo, entre quienes estamos acá en esta mesa, está la gestión cultural, la antropología, la sociología, el diseño, y creo que no mucho más, pero digamos, posibilita trazar preguntas transversales a campos diferentes que tienen puntos de cruce muy interesantes. Bueno, casi habiéndome pasado levemente, me tengo que retar a mí misma y dar lugar a las próximas presentaciones. Voy a tener esta tarea antipática de ir avisando los tiempos, pero les voy a dar a ustedes algún tiempito extra que creo que tenemos en caso de ser necesario. Nuevamente vi que alguien había levantado la mano y pido esto, ¿no? Que vuelvan a hacer las preguntas por chat hacia el final, así las podemos retomar y discutir entre todos y todas. Así que ahora tenemos la presentación de Rebeca Lozano Castro y Lorena Valle Chavarría con la ponencia titulada Historiografía identificativa comercial de marquesinas en el patrimonio edificado tampiqueño a partir de una exclusión social emergente en Tamaulipas, México. Bueno, bienvenidas y muchas gracias. Las escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, ¿qué tal? Saludos a todos los colegas, a todas las colegas participantes en esta comisión. Y bien, voy a dar inicio, si me permiten, voy a dar lectura para no perderme en el tiempo. Aquí lo traigo. Bueno, nosotros trabajamos bajo la línea de la conservación y la difusión del patrimonio edificado del Centro Histórico de Tampico, Tamaulipas, que es una ciudad que fue centro mundial del auge petrolero, una ciudad en su momento sumamente importante. Y hemos señalado la alteración que sufren los edificios históricos, su lectura historiográfica original de estas antiguas edificaciones al insertar marquesinas comerciales expuestas sobre sus fachadas. Pero más aún de esta situación que ya es grave, hay otra más grave que sucedió en nuestra ciudad y conmocionó a nuestra ciudad el mes de agosto del 2020, cuando por causa de el derrumbe de una marquesina comercial provoca pues el lamentable fallecimiento de una joven que transitaba por ahí, por el centro histórico. Otro hecho sucedido en este año, a inicios, en el 2022, que fue a causa de un evento meteorológico de fuertes vientos, ocasiona el derrumbe de una pared de una edificación antigua en el centro también. Afortunadamente esta vez no hubo fallecimientos. Entonces proponemos una reflexión partiendo de la temática que nos convoca hoy aquí en este 7º coloquio de investigadores. ¿Qué procesos de exclusión se fomentan, incrementan o por el contrario se buscan revertir desde el diseño de políticas públicas? ¿Qué prácticas de diseño son excluyentes o inclusivas, transformadoras o jerarquizantes, democratizadoras o elitistas?
Estos son algunos cuestionamientos que la doctora Karen ha planteado en la línea de cruces entre cultura y diseño, y los hemos nosotros retomado para nuestros planteamientos e investigaciones. Pues bien, bajo los sucesos que mencioné antes, se consideran varias lecturas de la situación exclusión-inclusión que menciono a continuación como parte de nuestro análisis reflexivo. Primero, los objetos culturales materializados, es decir, las marquesinas, se presentan dimensionalmente discutidos como exclusión del sujeto social que transita por el centro histórico. Número 2. Las gráficas identificativas comerciales con marquesinas, si bien forman parte del conjunto histórico a partir de su percepción arquitectónica y comunicacional del diseño utilitario e incluyente del sujeto social, sin embargo, exponen de manera excluyente la seguridad vial del transeúnte y la permanencia histórica del patrimonio edificado que la integra. Entonces nos hacemos otras preguntas. ¿El deterioro generado en las construcciones patrimoniales excluye al sujeto social en salud e historia? ¿La emancipación comercial es causal del deterioro historiográfico de los objetos? Estos cuestionamientos están dentro de nuestra reflexión. Además, comentamos que la permanencia o no permanencia de estos objetos opera como orden social determinado por políticas públicas del Estado e intereses del sector privado, que son los dueños de los edificios, en algunos casos, y de los comercios, que excluyentemente se presenta como emergente entre la seguridad vial y la historia cultural artística. Luego entonces nosotros también como profesionistas involucradas en la proyección de objetos de diseño, es valioso y responsable realizar la reflexión de qué es el diseño. Y para eso acudimos a autoras importantes como Leonore Arfuch en La noción del diseño, tomando a partir de una práctica significante, compleja, que impone orden y deja marcas en registros de la vida social, su configuración de identidad individual y colectiva en espacios, superficies, hábitos y consumo. También otro aspecto del diseño está relacionado con la invasión gráfica en la vía pública, el estilo de vida de las personas, la percepción bajo el discurso de ordenador social, con múltiples interpretaciones. El diseño y la cultura como un conjunto de valores, normas, prácticas adquiridas y compartidas por una pluralidad de personas determinada por bienes simbólicos y rituales, de acuerdo con el pensamiento de Bourdieu. Y por último, el diseño como objeto conductor de valores con materialidad, valor de uso y de cambio con procesos de significación. Hasta aquí mi participación. Continuará mi colega y amiga, la doctora Lozano, con esta reflexión y con las conclusiones. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Continúo con la presentación de intercambio investigativo de exclusión social en y desde el diseño. Dentro del marco conceptual del enfoque de exclusión, transformación, se encuentra Clifford Geertz, quien considera que la cultura es un sistema entretejido de señales construibles con formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. En ese transitar histórico-social, los procesos de bienes simbólicos y materiales son comunicaciones y comunicadores, significados determinantes en las relaciones de significación como transformadores sociales en sus formas de producción, circulación y reconocimiento simbólico. En este caso, el consumismo, por ejemplo, retomando lo dicho por mi colega, la doctora Lorena. El objeto construido del diseño gráfico arquitectónico aparece como elemento transmisor excluyente del fragmento histórico-social que se discute de manera sociodiscursiva, contextual en su mantenimiento y recuperación restaurativa, arquitectónica, para efecto de sentido social con calidad de vida. Eso en consideración de Cars 2000.
digamos que la noción de exclusión a partir de la inseguridad vial para el transeúnte hasta la permanencia histórica construida se discute. En palabras de Luhmann, 1998, la exclusión es una condición participativa, sistemática, que representa un comportamiento inclusivo para uno y exclusivo para el otro. En ese sentido, las marquesinas con rótulos o gráficas identificativas, como las llamamos, incluyen a los sujetos sociales a transitar por debajo de ellas como parte del paso en las veredas. Sin embargo, también suponen un deterioro con riesgo para su integridad física. Los rótulos o gráficas identificativas comerciales son representaciones sistemáticas de temporalidad y espacialidad como resultante económico, político, tecnológico y cultural de una sociedad, donde básicamente la materialización gráfica comercial entreteje rupturas y continuidades en la imagen urbana con dicotomías estructurales en su producción. Precisamente la historia cultural y social como parte de la historia del diseño son construcciones complejas en el entramado dispuesto a partir de cierto orden y marcas configuradas, con identidad individual o colectiva, con valores y prácticas compartidas que comunican. Es así como los rasgos transformativos y acumulativos del diseño son generadores de intercambios en el estilo de vida como parte del discurso sociocultural de Tampico, Tamaulipas, México. Entonces, el diseño en el contexto sociocultural representa un fenómeno urbano derivado de factores tecnológicos, estéticos, simbolización, iconocidad y patrimonio histórico. En ese sentido, Raymond Williams, 1988, menciona que toda historia es historia de un presente en la configuración de un pasado y un presente que operan en el proceso de identificación sociocultural. Digamos que como orden social reconfigurado por medio de estos elementos esenciales con prácticas, producciones, contenidos y efectos culturales reconocibles, este autor incluye a la cultura como sistema significante a través del cual necesariamente existe un orden social que comunica, se reproduce, se experimenta e incluso se investiga. Es así como el entendimiento de la cultura lo entendemos nosotros a través de actividades sociales en todas sus formas, con diseño y comunicación como conductores ideológicos del presente, consecuencia del pasado. Digamos que el diseño aparece como fenómeno sociocultural que se rigió por hechos sociales y materiales de carácter capitalista excluyente. La cultura, entonces, la hemos leído a través de actividades sociales en todas sus formas, con el diseño y la comunicación como conductores ideológicos, y precisamente Klinsberg menciona que el capital social es una condición y posibilidad del desarrollo político y económico de las sociedades periféricas y está orientado para el desarrollo de políticas públicas que puedan complementar los objetos particulares capitalistas. Por eso, entonces, el orden social irrumpió con exclusión insensible, sin alteridad, en la construcción de las gráficas identificativas comerciales en las marquesinas y al mismo tiempo las políticas públicas permanecieron sin beneficio para la implementación inclusiva de los materiales del diseño. Pues bien, los últimos hallazgos obtenidos provienen de los medios de divulgación en prensa y televisión pública que nos advierten sobre la estrategia de semaforización, así lo llamaron. Esto fue en el mes de junio de este año, donde el Estado implementó dicho proyecto de semaforización, llamado así por sus colores de advertencia rojo, amarillo y verde, que se condujo con la revisión de más de 400 edificios que integran el primer y segundo sector del circuito histórico de Tampico, donde digamos que fueron 134 edificaciones históricas en semáforo rojo, con dictaminación emergente o de urgente intervención bajo el discurso de prevención accidental. Entonces, al respecto, el secretario de Obras Públicas afirma que el corazón de Tampico envejeció, así lo dijo literalmente, entre comillas, lo que significó por desgaste y eventos climatológicos que pueden apropiarse de desgajamientos en marquesinas de fachadas y caídas de cornisas, así como la demolición de paredes completas en las edificaciones históricas.
Por un lado, la primera etapa fue dictada por el Estado con el inicio de la evaluación de cada edificación y por otro, la segunda etapa ha sido para los propietarios de los inmuebles, en este caso el sector privado, como mencionaba mi compañera, bajo el discurso de atención emergente para restauración del edificio con plazo fijado. De no poder llevar a cabo esa restauración, por así decirlo, se conllevaría a su desalojo inmediato, más el retiro del permiso de uso comercial. Entonces, es así como podemos concluir hasta ahora que el objeto construido del diseño gráfico y arquitectónico es un elemento transmisor de riesgo que problematiza la exclusión como fragmento histórico. Es así que reflexionamos sobre algunas consideraciones con respecto a los objetos de diseño. Por ejemplo, la normativa de implementación y el uso de materiales regulados como toldos, placas de mármol en paredes, rotulación popular con tonalidades discutidas, lona implementada en pared, entre otros. De tal modo que las marquesinas vienen a ser innecesarias como parte de la edificación histórica y significativamente son un objeto de riesgo con deterioro material. Posiblemente la observación y descripción del diseño gráfico arquitectónico como parte del patrimonio cultural suponga atención en el emergente social y preservación digital de esos objetos dimensionales como referentes de creación y conductores de historia a partir de su conocimiento. Esto, gracias. Muchísimas gracias, Lorena y Rebeca. Súper interesante y además, bueno, quienes participamos de estos coloquios a lo largo de los años vamos viendo como distintos enfoques sobre el tema de las marquesinas. Es muy rico ir escuchando las distintas miradas también y ahora desde este ángulo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora también otro proyecto que venimos escuchando a lo largo del tiempo, que es el de Daniela Larrea Solórzano, llamado La Mujer Salasaca y la Red de Relaciones Artísticas Culturales. Muchas gracias, Karen. ¿Me confirma si está bien el tema del audio? Sí, está perfecto. Ok, bueno, gracias. Bueno, este tema que voy a abordar el día de hoy tiene una línea de investigación que ya lleva algún tiempo. Precisamente con Karen trabajamos en la exploración mucho más amplia sobre esta temática. Y bueno, voy ahora a compartirles brevemente unas láminas con unas imágenes sobre el tema que estoy abordando para que puedan un poco tener más clara la ubicación, sobre todo de este proyecto. Bueno, básicamente este proyecto o esta investigación que ahora está titulada como La Mujer Salasaca y la Red de Relaciones Artístico-Culturales es un tema que, como les mencionaba, tiene una cobertura más amplia, de más largo alcance y que deviene de un proyecto previo que había realizado ya antes con la propia Universidad de Palermo. Tiene que ver con el análisis de una comunidad específica dentro del territorio ecuatoriano, que es Salasaca, que es una comunidad que está ubicada en la provincia de Tungurahua, en el centro del territorio ecuatoriano. Y bueno, esta investigación deviene de mi proyecto de tesis doctoral. Hace algunos años ya estoy trabajando en torno a algunas lecturas sobre procesos que se dan dentro de la comunidad Salasaca. Empecé primero haciendo revisiones sobre la iconografía, sobre el trabajo en los tejidos, principalmente en el caso del tapiz, pero también ya en ese momento se hizo una exploración sobre otro soporte, que es el tambor, la pintura del tambor Salasaca, que es básicamente el tema del cual se deriva incluso la investigación que estoy presentando en este momento. Entonces, a partir de esta revisión sobre la pintura del tambor, se hicieron algunos rastreos ya previos, recopilando información tanto de el propio objeto
como de las prácticas que se incorporan para este desarrollo de la pintura específica en el caso de Salasaca. Y bueno, en el caso de este objeto, pensando en términos de Bovicio, se trata también de reconocer cómo estos objetos han sido descontextualizados y cómo han sido definidos como objetos esquizofrénicos, porque para resaltar su identidad artística, en este caso, a través de estas muestras que fueron recolectadas en exposiciones en algunas salas de exhibición aquí en Ecuador, se ha negado como tal su práctica ritual. Entonces, a partir de este primer momento de exploración de este soporte, del cual hemos podido rastrear incluso algunas ilustraciones a través de registros de diario etnográfico, en este caso que expone como tal una propuesta de un tambor pintado en el año 1919, también algunos bocetos realizados por artesanos de la zona alrededor de 1950, a mediados de la década de 1950, nos permiten un poco ir identificando cómo la gráfica que está presente en el tambor, o la gráfica que se exhibe en este caso en la pintura del tambor, se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, a partir del análisis de esta propia práctica de la pintura, nos hemos planteado unos objetivos a investigar en este momento, que tienen que ver en primer lugar con explorar el discurso verbal y gráfico que se enuncia en y sobre el tambor Salasaca mediante el análisis de elementos plásticos tangibles y de sus representaciones simbólicas, describir también las articulaciones visuales contemporáneas presentes en el tambor, examinar las relaciones y los modos de uso dados sobre este artefacto desde diversas miradas, considerándolo en sus dimensiones cultural, pero también comercial. Además de indagar sobre la incidencia generacional y también de género en las transformaciones visuales expresadas en el tambor. Esto nos ha llevado a su vez a problematizar el rol de las mujeres en la expresión artística Salasaca, en particular su incorporación o no en la práctica de la pintura y en la propia obra expuesta en el tambor. Entonces, a partir de este objetivo enlazamos esta temática de la inclusión y exclusión en y desde el diseño, porque lo que reconocemos sobre esta práctica de la pintura, que está asociada principalmente a la festividad del Inti Raymi y a la octava de Corpus Christi y a la Chisi octava, que se desarrollan entre los meses de junio y julio, donde se realiza como tal esta práctica de la pintura del tambor para esta celebración. Existe una práctica ritual en la que se incorpora como tal toda la comunidad, pero en la cual se acoge únicamente la pintura de los hombres. O sea, son básicamente solamente los hombres los que pintan como tal estos tambores. No existe presencia femenina todavía en esta práctica de la pintura, ni tampoco en la propia participación como tal del ritual de la fiesta del Inti Raymi o del Corpus Christi y de la Chisi octava, de las fiestas derivadas. Es una fiesta que está en este caso pensada dentro de todo el aspecto ritual, específicamente para la participación masculina. Entonces, entender este proceso, entender esta práctica ritual como tal, nos permite reflexionar sobre algunos planteamientos estipulados por Escobar, quien señala que la música que está asociada con los ritos festivos o religiosos cumple una función como eje de articulación dentro del núcleo social de una comunidad, de un pueblo, pues por medio de estas prácticas se cohesionan. Es decir, el rito inventa estos puentes entre el individuo y la colectividad, entre el ser mortal y los dioses, y por esta razón también las prácticas rituales en las cuales la música es preponderante permiten conservar y reproducir valores específicos para un sector determinado. Por tanto, el rito es un arte social por excelencia. Y en este caso, en el caso específico de esta comunidad, una de las prácticas rituales que se está repitiendo o que se está manteniendo es precisamente excluir a las mujeres tanto de la práctica de la danza al interior de la festividad, de la participación en la propuesta musical también que se relaciona con esta festividad, pero también incluso de la práctica de la pintura, de la propia pintura, que es un poco lo que nos trae a nosotros a este proceso de investigación. Entonces, en este mismo marco, considerando el pensamiento de Víctor Turner sobre la necesidad de reconocer la importancia del ritual en la vida, en este caso del pueblo Salasaca,
comprendemos que esta actividad ritual forma parte de una conducta formal prescrita y que incluye una variedad de símbolos que se constituyen o que representan como tal las unidades mínimas que conservan las propiedades específicas de esta conducta ritual, lo que Escobar llamaría núcleos de producción simbólica. Entonces, a través de estos núcleos de producción simbólica, en el caso específico de esta práctica ritual, se está manteniendo ese grado de exclusión hacia las mujeres de la comunidad salazaca y en este caso hacia las prácticas como tal artísticas. En este objeto se pintan dos caras básicamente del tambor. No me voy a detener mucho en esto, quisiera más bien evocar esta gráfica, porque en uno de los lados del tambor, que es precisamente el que no se golpea, lo que se hace es pintar una representación específica de la fiesta como tal, de la fiesta del Corpus Christi y del Inti Raymi, y en este caso se hace la representación como tal del danzante, que es el personaje principal uno de los personajes principales en esta celebración, y se evoca también al alcalde y a la mama alcalde, que es la esposa como tal del alcalde, que es quien financia, patrocina como tal esta fiesta. No obstante, existen algunos registros pictóricos en los cuales incluso la figura de la mama alcalde ya es excluida de la propia pintura que se representa como tal en el tambor. Entonces, estos procesos de exclusión sobre la participación femenina no solo que se mantienen como tal en la práctica de la pintura, sino que también se empiezan a notar ya en el propio sentido de sacarla incluso de la representación iconográfica que era tradicional dentro de la festividad. Entonces, nos interesa sobre todo reconocer estos momentos de la participación femenina, del porqué de la ausencia en estas prácticas. Algunos informantes con los que hemos conversado ya nos han señalado que se mantienen prácticas machistas al interior de la comunidad, lo cual es evidente, pero a veces intentan no topar este tema, pero algunos de los personajes que pintan también los tambores reconocen este proceso. Hay un interés por jóvenes mujeres de la comunidad de profundizar como tal en la búsqueda de estos elementos, de reconocer qué es lo que sucede y por qué no se permite esta articulación de las mujeres en el caso de la práctica, de la pintura como tal. Es interesante, por ejemplo, que en este año precisamente existe una presencia femenina importante, que es Ana Lucía Chiliquinga, que es la primera mujer gobernadora del pueblo Salazaca, y ella está en realidad muy interesada en rastrear también parte de este proceso. Esta es una investigación que está en camino, que está apenas empezando, pero las primeras visitas que hemos tenido ya con algunos informantes que pintan, que son pintores como tal dentro de la práctica del tambor, nos han informado, por ejemplo, de la señora María Puca, que fue hija de un pintor reconocido en la comunidad y que es hasta el momento el único nombre de una mujer que ha pintado como tal, que ha sido parte de esta práctica de la pintura, un poco siguiendo la línea de su padre, que le permitió como tal desarrollar estas habilidades, y que tradicionalmente desarrollaba sus propias herramientas, trabajaba con tintes naturales, y pues es hasta ahora el único nombre de una mujer que se haya incorporado como tal a la práctica de la pintura. Entonces, la intención como tal en este estudio es básicamente reconocer estos procesos de inclusión-exclusión que están relacionados con la mujer salazaca en torno a la práctica de la pintura en el tambor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, es súper interesante. Daniela decía recién que es una investigación que está recién iniciando, que es cierto, pero que además continúa una extensa y profunda investigación en Salazaca sobre otras prácticas de artes visuales. Así que bueno, seguiremos escuchando. Me disculpo, me disculpo no de antemano, me disculpo en retrospectiva con Rebeca y con Lorena, que yo tenía entendido que no se podían compartir imágenes, que ahí chequeé por chat y me dijeron que se podía. Así que si ustedes quieren y al final tenemos un tiempito y quieren compartir alguna de las imágenes de las gráficas identificativas, quizá lo podemos incluir. Y es una suerte que se puede, por decir, la verdad es que ver las imágenes del trabajo de los tambores a la saca son bellísimos. Bueno, muchas gracias, Daniela. Y ahora tenemos la presentación de Fabián Podravinek,
con un trabajo que se llama El arte de incluir, excluir en el arte. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, les comento sobre el trabajo. Como hay que aclarar que si bien está en el marco del diseño, yo lo abordo desde las artes, no desde el diseño como normalmente lo entendemos y como se viene planteando en las charlas anteriores a mí, sino desde el arte entendido de la pintura, escultura, etc. Aclarado eso, eh, la, la problemática que se plantea en las artes es algo que tampoco empieza desde ahora. Desde el arte y las controversias en el arte son de tiempo de la antigua Grecia, desde distintos abordajes, pero digo, ya tiene larga data. Y lo que resulta interesante es que cronológicamente hablando, es que se parte ya de una inclusión-exclusión a partir de que hace siglos, cuando se debatía la cuestión del arte, no solo se debatía qué es el arte, por lo tanto se está incluyendo y excluyendo ciertos aspectos, sino en praxis del arte. Se cataloga y se clasifica, entonces ya para generar una teoría, un marco teórico en relación a la disciplina, ya se parte de una exclusión-inclusión. Los tiempos fueron cambiando, de hecho el arte de las artes siempre fue catalogada la poesía, algo que por supuesto que todavía se sigue haciendo poesía, pero digo, es un ejercicio bastante de venido a menos, y sin embargo se consideraba el arte supremo, el poeta. Entonces, en el afán de definir y de mostrar el arte desde distintas perspectivas, ya se parte de una inclusión-exclusión. Pero es un recorte que todas las disciplinas tienen, o sea que no le es ajeno, digo, como puede ser hasta las ciencias duras. No hay una modificación en eso, tomándolo al arte como una disciplina en la cual se trabaja desde un marco, una teoría, un contexto, etcétera, una historia. Desde el punto de vista social, no es tan diferente, porque hay aspectos sociales que definen a partir de los grupos sociales, lógicamente, que se van conformando estas determinaciones que mencioné antes sobre qué se entiende por arte, qué es el arte, qué actividad se cataloga como arte. Entonces, esa inclusión-exclusión ya se amplía no solo a la praxis, sino a los grupos sociales. Por supuesto, siempre hay un predominio sobre los grupos sociales más de élite, que son los más dominantes, que son los que determinan un poco las reglas del juego. Y a partir de todas esas construcciones es como se va a ir definiendo. Con el paso del tiempo, vuelvo a decir, porque como dije recién, esto lleva todo siglos y siglos y siglos. Como dije recién, desde la antigua Grecia ya se debatían estos temas. Entonces, por supuesto que esto fue mutando a lo largo del tiempo, pero hay algo que casi que se mantuvo constante, que es este grupo social de dominio, que es quien define, si bien con el tiempo fue perdiendo fuerzas, pero quien define en definitiva las reglas y qué se establece como arte. Y eso pone en juego, en las últimas décadas, otra vez la puesta en crisis sobre esta inclusión-exclusión, que es a partir del arte posmoderno, se vuelve de alguna manera punto cero, donde otra vez, bueno, ¿qué hacemos con esta nueva forma de manifestaciones?
Entonces hay todo un debate dentro de estos grupos de poder y que determinan estas situaciones, que son los que vuelven a entrar en crisis para determinar si, en el caso del posmodernismo, una discusión que permanece hasta el día de hoy, si se lo considera arte o no, tanto a la praxis como al grupo social que ejecuta estas acciones. Bueno, de acá ya se desprenden las líneas más tradicionales, entre las que está alguien que ya se ha nombrado en las distintas charlas anteriores, que es Bourdieu, Valo y Ortega Gasset, gente que determinan que tienen una línea que más tradicional y que el arte tiene que ser definido por gente. Bourdieu, sin ir más lejos, plantea 3 tipos de público para lo que es el arte, para quien observa, ¿no? Siempre hablando del espectador. Uno es quien se deleita con el arte, que es la persona formada y entendida y que puede decodificar ese código, entenderlo, hacer un análisis, un juzgamiento también, dar una opinión sobre tal. Un nivel más intermedio, que es quien goza, cómo se va bajando las categorías, ¿no? Del deleite al goce, que es alguien similar al grupo del deleite, pero con características más acotadas. Entonces, esas características hacen de que uno pueda involucrarse hasta cierto límite con la obra que está visualizando. Y en el último escalón, al grupo que denomina ceguera cultural, que es aquel que no tiene ningún tipo de ni formación, ni conocimiento, y por ende no puede ni presenciar, estar delante de una obra, porque ni siquiera la va a considerar una obra, sino un objeto más, porque carece, según Bourdieu, de todas estas habilidades y estas características que hay que tener para poder enfrentarse a esa obra y poder concluir cosas. Entonces, son bastante claro quién está dentro y quién está afuera, llevándolo a los estratos sociales, quién es el incluido y quién es el excluido, que como dije recién, normalmente van de la mano de las clases sociales más altas, que son las dominantes, vamos a llamarle, y que tiene todo que ver con un bagaje que va de la mano, porque la relación entre arte, cultura y economía va de la mano, están íntimamente relacionadas. Entonces, quien va perdiendo poder adquisitivo, quien va descendiendo en esta escala social, es quien para estos autores se encuentran claramente por fuera, es el excluido y que no tiene posibilidad de entrar en este mundo, por distintas razones, pero está por fuera, en definitiva. Este pensamiento tiene su lógica, porque el arte, como cualquier otra disciplina, como dije antes, tiene su historia, tiene su cuerpo de estudio, tiene sus teorías para ir formando a cualquier persona, como puede ser un médico, un ingeniero, un docente, etcétera, etcétera. Entonces tiene su lógica. El problema es la radicalización de esta lógica como respuesta a todo, inclusive al extremo de decir, bueno, si no contás con esto, directamente no lo vas a apreciar, no lo vas a conocer, no tenés nada que hacer en un museo o en una galería, está muy radicalizado el pensamiento. Por eso digo que hay una lógica del pensamiento, de decir, bueno, formate para hablar del tema, pero esa lógica no es una respuesta a absolutamente todo, porque después aparte intervienen otros factores como es el acceso a la educación, la posibilidad. Hay gente que yo he trabajado hace unos años en un trabajo de campo que se hizo acá en San Juan, donde vivo,
Y hay gente que vive a 30, 40 kilómetros de la ciudad capital, que no es nada en términos de distancia, por lo menos en una ciudad chica como es acá, que serán 40 minutos de colectivo, 45, o sea, distancias muy cortas. Y sin embargo, cuando vos hablabas con esas comunidades, hay un autopercibimiento de que la universidad no es para ellos, y hablando a nivel, en términos educativos, pero a nivel arte, lo que confiere a una muestra de museo o a ponerse a pintar, tampoco lo es. O sea, hay un sistema que marca quién está incluido y quién se excluye, y hay una clara división social que mientras más se desciende en esta pirámide, más excluido se siente. En contrapartida a estos pensamientos que lamentablemente son reales y están vigentes hasta el día de hoy, tal vez en menos intensidad, menos fuerza que en tiempos anteriores, pero todavía tienen su alcance y su llegada a los distintos sectores sociales. Hay otros pensamientos, como lo plantea Rancière, donde Rancière habla de un espectador emancipado, alguien que plantea un punto de partida común para todos, porque plantea que todos podemos tener, que todos tenemos un nivel de inteligencia que, independiente de la formación y de la decodificación fina que podamos hacer como especialistas en el tema, no nos impide estar frente a una obra, ni hacer una opinión, ni hacer un diagnóstico, transmitir sensaciones, etc. No, rompe esto de que el artista crea para un grupo social determinado, que generalmente, como dije, son los grupos sociales altos, los grupos sociales dominantes, que son reconocidos, entre comillas, por ser gente culta, en la confusión también del término, ¿no? De que alguien culto es alguien que escucha música clásica y que va a las obras de museos y que habla algún idioma y no mucho más. O sea que la cultura se limita a estas 3, 4 o 5 características y punto, que son los incluidos, mientras que todo el resto pasa a ser el excluido. Bueno, rompe con todo esto desde su postura y se acompaña a través de distintos talleres, como los que vos, Karen, tanto estudiás y te has involucrado, como son las orquestas municipales, talleres de danza, inclusive para personas con discapacidades físicas o mentales, pero se ha abierto el abanico a otro tipo de espectro, para tratar de esa inclusión ser incluidos. Pero Rancière no lo plantea desde el lado de, bueno, tomemos obras, hagamos cosas para incluir a estos segmentos sociales, sino que se anula esta idea de exclusión-inclusión, porque como dije recién, parte de un mismo nivel de inteligencia que todos tenemos, y esa inteligencia es la que nos permite estar frente a una pintura, una escultura o una pieza musical y poder hacer un análisis y omitir una opinión al respecto. Entonces, estos dos mundos que se contraponen tanto y que los dos entran en vigencia actualmente, algunos con más fuerza, otros con menos, dependiendo de políticas de Estado, dependiendo de gobiernos de turno, tampoco sin caer en que no todo está politizado, porque lamentablemente también estas medidas, que son buenísimas, de incluir, de llevar estos talleres comunitarios, de que aprendan a tocar un instrumento, no sé, el violín. Acá hay un municipio que daba talleres de violín para los chicos, y todo termina también recayendo, como dije antes, en la política,
por esta unión que todo tiene con la economía y con cuestiones que trascienden, o sea, que tiene otros fines y trascienden a lo que es el arte en sí o la cultura en sí, sino que va por debajo otro tipo de intereses y demás. Entonces uno también se plantea esta idea de inclusión-exclusión y de determinar ciertos aspectos culturales a toda la población, hasta qué punto son y no son, hasta qué punto hay una convicción de incluir a ese segmento excluido, pero independientemente de estas cuestiones políticas que estuvieron, están y estarán siempre, creo que hay una cuestión positiva en romper estas estructuras de que los museos son para ciertos segmentos sociales y nada más. Hay políticas de muchos museos de llevar escuelas, de abrirlo a la comunidad desde distintos talleres, desde distintas actividades, que son muy buenos, son muy positivos, pero que me parece que en el fondo terminan quedando corto a lo que hace estrictamente el concepto de incluir-excluir. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Hasta qué punto son medidas que se toman por convicciones y no por otro tipo de intereses que van por fuera de lo que realmente importa? Sí, tendrías que ir sí, cerrando. Dale. Tendrías que ir cerrando. Bueno, estoy cerrando. Perfecto, Listo. perfecto. Esto es a modo general esta propuesta que planteo de generar, de que hay cosas que obviamente ya no son como hace unas décadas atrás, pero que creo que en este afán de que el arte, la cultura no sea algo que haya que incluir o excluir, sino que sea como el agua de la canilla, algo que, bueno, no, mal ejemplo porque no en todas las áreas tampoco, tendría que decir otro ejemplo, bueno, no sé, pero sí algo normal y cotidiano para toda persona que le interese y que quiera participar. Eso sería. Genial, muchísimas gracias. Perdón la breve interrupción, pero estoy acá siguiendo el cronómetro, así. Súper interesante, creo que está muy bueno que es necesario, aparte de hacer esto que viniste haciendo, de un recorrido casi estado del arte sobre inclusiones y exclusiones, un poco en la historia del arte, es algo que es interesante para hacer y para ver. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora tenemos el trabajo de Alejandro Capela, que se llama Repensarnos para transformarnos. El nos es repensar para transformar y con un paréntesis, repensarnos para transformarnos. Bueno, todo tuyo, Ale. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Karen por la invitación, gracias, hola para todo el equipo que está por acá. La ponencia que traigo se desprende de un trabajo de investigación que realicé para mi tesina de grado, un trabajo en el cual indagué en las estrategias de gestión, los conceptos y las perspectivas de quienes llevan adelante un proyecto cultural denominado Carpa Abierta. Carpa Abierta es un proyecto de enseñanza de artes circenses que trabaja con niños y niñas de 2 barrios en situación de vulnerabilidad, ubicados en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta iniciativa de Carpa Abierta es aportar a la transformación social de estos niños, aportar a la transformación social fortaleciendo diferentes aspectos socioemocionales de los niños y niñas y promoviendo el entrelazamiento comunitario. Para esto, Carpa Abierta trabaja con la metodología de circo social.
Circo social es una metodología que focaliza no solamente en los aspectos técnicos de las prácticas circenses, sino también en los aspectos personales y contextuales de cada niño y de cada niña que por allí transita. En el marco de esta investigación, entonces, y en consecuencia con esta exposición, quiero traer como a la mesa 3 puntos de esta investigación realizada que me resultan pertinentes y que me parece que están buenos para poner en diálogo. Inicialmente, el proyecto Carpa Abierta fue pensado y diseñado para llevarse a cabo de manera presencial. Es un proyecto de enseñanza de circo que consta de 2 encuentros semanales donde los niños y las niñas acceden a prácticas circenses como enseñanza de malabares, acrobacia, telas, donde el cuerpo está permanentemente en acción y de forma central. En el transcurso de esta investigación lo que sucedió fue algo que todos conocemos, que es la irrupción de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, todas las actividades presenciales fueron suspendidas y debieron trasladarse a la virtualidad. Aquí hay uno de los puntos que son los que quiero traer a mención para dialogar en este cruce entre cultura y diseño en dinámica con exclusión y con inclusión. El primero está relacionado con la falta de recursos materiales, en este caso, por parte de los niños, niñas y sus familias para conectarse virtualmente a las actividades. Esto es algo que se fue advirtiendo a medida que las actividades se trasladaron a la virtualidad y es algo que no estaba contemplado en el diseño original del proyecto. Por lo tanto, como era claramente un punto que estaba, que se encontraba en una visibilidad tan amplia que era de fácil identificación, permitió que quienes llevan adelante el proyecto pudieran repensar y reformular el diseño de algunas actividades, incorporar una nueva instancia como una estrategia y una campaña para conseguir elementos como teléfonos celulares o elementos que le permitieran la conectividad a los chicos y a las chicas para que pudieran y continúen siendo parte del proyecto sin quedar una vez más afuera. Ese sería el primer punto, que fue como de rápida resolución de alguna manera. El segundo punto, una vez que fue subsanado este primero, está relacionado con la dificultad que generó el medio virtual para la enseñanza de las artes circenses. Como mencionaba antes, las artes de circo están sumamente centralizadas por el cuerpo y la mediación con la virtualidad trae unas distancias que no son las más habituales, ni las más placenteras, ni para quien enseña, ni para quien practica, ni para ninguno de los que forman parte de ese proceso de intercambio. Entonces lo que se vio en esa situación es que muchos de los niños o niñas perdían el interés por la práctica del circo, no les resultaba de la misma manera interesante una propuesta que pudiera enseñarles malabares o acrobacias físicamente, o sea, en contacto directo con las personas y con su grupo de compañeros, compañeras, sino que lo que hizo fue generar como un desinterés sobre esta actividad a la hora de ser una actividad virtual. Esto estaba dado no solamente por un interés personal, sino también por las condiciones en las cuales los niños y niñas habitaban esta situación pandémica en sus casas, en sus hogares, en espacios reducidos, con malas señales y con un montón de aspectos que dificultaban y no generaban las mejores condiciones para esas prácticas. Entonces, una vez identificadas también estas dificultades, lo que comenzó a suceder fue, bueno, ¿qué hacer?
qué hacer para que no queden afuera, porque esto implicaba desconexión de los niños, desconexión de las niñas. Esto se subsanó de alguna manera con la incorporación de nuevos contenidos. Si bien el proyecto originalmente es un proyecto de circo, lo que sucedió y lo que se resolvió por parte de quienes llevan adelante y gestionan este proyecto fue abrir las puertas a la incorporación de nuevos contenidos, dada la situación de la virtualidad. Esto implicó traer propuestas que incluyeran otros lenguajes artísticos, con los cuales se pudiera trabajar más factiblemente con la virtualidad por medio. Entonces se incorporaron actividades plásticas, se incorporaron actividades de comunicación, tipo talleres radiales, manteniendo siempre algún hilo con las artes circenses, pero abriendo el juego a la incorporación de otros lenguajes. Entonces esto facilitó un montón la recuperación del interés de los niños y las niñas, que volvieran a conectarse a los encuentros virtuales, que volvieran a ser parte, que volvieran a estar interesados y que no quedaran excluidos, que no quedaran afuera del proyecto que venían transitando desde previo a la pandemia. Y por último, el tercer punto, que es el que quiero mencionar, es un punto que se posiciona ya en la etapa de presencialidad. Una vez vuelta a las actividades, a la presencialidad, una vez superada la etapa pandémica, surge también la identificación de determinados puntos de desinterés, o de determinados niños y niñas que manifestaban algún desinterés por las actividades circenses propuestas. En el predio donde se llevan adelante las actividades de enseñanza de circo, con telas, trapecios, malabares, colchonetas, y donde el trabajo es colectivo y grupal. Sin embargo, siempre había algunos niños o niñas que no se encontraban plenamente interesados en participar. A veces era constante, a veces era una semana sí, o más adelante en otra etapa también. Entonces se pudo advertir y se pudo visualizar esa situación. Y se visualizó como un punto que no merecía ser pasado por alto, sino que merecía determinada atención, y eso fue lo que sucedió. Ahora, esta identificación de esa situación provocó nuevamente, por tercera vez, un reagrupamiento de las personas que llevan adelante el proyecto, y en palabras de ellos, lo quiero decir, ese reagrupamiento fue para repensar qué es lo que no estamos ofreciendo para que esos niños no se sientan incluidos. O sea, el reagrupamiento y la identificación de esa problemática no fue para pensar qué le pasa a estos chicos que no se suman a nuestras actividades, qué les pasa que no se suman a lo que nosotros proponemos, o por qué no se suman, sino el reagrupamiento fue para mirar hacia adentro y para repensar el diseño hacia adentro, para decir, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros que no estamos ofreciendo algo que les resulte a ellos de interés? ¿O qué nos pasa que no terminamos de entender qué es lo que ellos necesitan? Entonces, tenía puesto, perdón, la alarma ahí para acomodarme. Ya voy terminando. Entonces, bueno, lo que sucedió fue, con esta gran capacidad de escucha, es que se formuló nuevamente el diseño del proyecto, y a las actividades centrales se les acopló un espacio, se les generó un espacio complementario en el cual los niños y niñas que por cualquier motivo, por diferentes motivos, no se sintieran interesados de participar en las actividades centrales de circo, tuvieran igualmente otro espacio para seguir siendo parte del proyecto, para transitar las situaciones excepcionales que por algunas cuestiones pudieran estar atravesando, o para transitar los desintereses momentáneos tal vez que estuvieran transitando, y trabajar con ellos y ellas a través de otras propuestas. Se les generaron propuestas lúdicas, se les generaron propuestas
otra vez con otros lenguajes artísticos, con artes plásticas, con artes visuales. Entonces esto permitió que los niños y las niñas no perdieran el contacto y no dejen de ser parte del proyecto, más allá de algunas circunstancias que quizás sean momentáneas y que en ese momento no les permitan mantener el interés inicial. Entonces, para cerrar, quería mencionar que entiendo el diseño como una decisión de formas y caminos que transita y propone un proyecto cultural. Y que estas formas de pensar y de diseñar los proyectos culturales nos da la posibilidad de entendernos y de siempre estar alertas que los diseños culturales no necesariamente tienen que ser estancos, no necesariamente tienen que estar preestablecidos y así deben llevarse adelante a lo largo de todo lo proyectado, sino que nos da la posibilidad de repensarnos permanentemente para transformarnos. La capacidad de generar espacios atentos a las necesidades de quienes transitan por estos proyectos sin pretender una posición de privilegio para quienes los ejecutan, resulta, desde mi mirada, una llave fundamental para abrir las puertas de un largo camino de transformación social. Los procesos de transformación social solo son valederos si nos incluyen a todos y a todas. Gracias. Buenísimo, Alejandro, muchísimas gracias. Es súper interesante. Yo vengo acompañando también la investigación, entonces hay algo que me parece súper interesante, es que es esta, digamos, al estar centrados en esta idea de inclusión, donde ven que algo no termina siendo inclusivo, vuelven a repensarse para mantener esta concepción, ¿no? Para mantener esta práctica, ¿no? Que es acorde con su concepción y que nos posibilita pensar en como estos tres puntos, ¿no? de la concepción, la proyección y la puesta en acción, en esa ida y vuelta entre la puesta en acción y volver a revisar, digamos, si coincide o no con la concepción, entonces proyectar distinto, ¿no? Esta como idea muy dinámica del diseño que me parece súper interesante. Bueno, muchas gracias. Y ahora tenemos la presentación de Valeria Saponara Spinetta, con un trabajo que se llama El diseño de políticas públicas dirigidas a la música autogestionada durante el contexto de aislamiento, inclusiones, exclusiones y desigualdades. Que por ahí está. Valeria, estás silenciada. Les adelanto que a veces está teniendo problemas de conexión, entonces puede intentar que se prenda la cámara, pero quizás la apaga según si va viendo que se traba o no. Bueno, adelante, Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, Karen, compañeros, compañeras. En esta investigación, en este trabajo, lo que yo intenté hacer es analizar, por un lado, la situación de un grupo de músicos y músicas que realizan la actividad musical de forma autogestionada y que se vinculan particularmente con el rock, en la ciudad de Avellaneda, que es una ciudad del conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires. Y todo esto durante el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio que se decretó a causa de la pandemia del COVID-19. A su vez, me propuse analizar las políticas culturales que se diseñaron para contemplar las necesidades y demandas que estos grupos de músicos y músicas han realizado al Estado municipal, haciendo foco básicamente en las inclusiones y exclusiones que estas medidas tendieron a reproducir. Por un lado, bueno, yo advertí que el contexto de aislamiento alteró la actividad musical en esta ciudad y permitió también ver las desigualdades digitales que sufren y han sufrido los músicos y músicas que autogestionan sus carreras, básicamente en lo que es la falta de acceso y apropiación de las tecnologías digitales aplicadas a la música. Por otro lado, este contexto lo que hizo es proponer nuevos desafíos al diseño de las políticas culturales que se dirigieron a la actividad musical desde entonces. Mi metodología básicamente fue realizar entrevistas a autoridades, funcionarios, músicos, músicas locales, integrantes de colectivos, de artistas y de profesionales del sector, básicamente de las salas de ensayo
y personas ajenas a esta agrupación colectiva. También realiza observación participante en actividades musicales locales y en las redes sociales que estos actores y actrices y agentes estatales han utilizado en el periodo. En el marco de mi trabajo de campo con músicos y músicas de la localidad, me fui vinculando con diferentes colectivos artísticos que articulan con la gestión municipal y participan en el entramado de elaboración y desarrollo de las políticas culturales. Pretendí considerar a la actividad musical como una práctica social, cooperativa, colectiva, en los términos planteados por Howard Becker en su libro Los mundos del arte, y que esta actividad emerge gracias al trabajo en red de diferentes actores, actrices y agentes, entre ellos el Estado. En esta trama el Estado interviene como actor central mediante las políticas culturales dirigidas a la actividad musical, aunque, como señalan muchos autores y autoras, no es el único actor de las políticas culturales, sino que intervienen otros grupos que inciden, disputan y generan políticas culturales, aunque desde desiguales condiciones de poder. Para pensar el diseño a partir de perspectivas que entienden que el diseño de las políticas culturales comprenden acciones de participación y organización y que comprenden al diseño como una herramienta social, dado que hibrida el diseño con la necesidad social. En estos términos, partí de Gaito para pensar la función del diseño como una función social que surge desde la sociedad y que se orienta y se dirige hacia la misma, y a su vez que se configura según las necesidades del contexto en el que emerge. En este caso, el contexto que yo tomé para analizar toda esta articulación es el del contexto de aislamiento a causa de estas medidas sanitarias. Por otro lado, según Barzola, el diseño social pretende resolver problemas de una comunidad y busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y producir un impacto social. Según Barzola, el diseño social reposiciona a los actores sociales de un rol marginal a un papel activo en la construcción de su propio futuro. En este sentido, me interesa tomar las intervenciones que realizan estos artistas y estas artistas en lo que es la política cultural. También partí de las perspectivas del arte transformador. En este sentido me interesa la propuesta de Infantino, que entiende un conjunto de propuestas artísticas que postulan al arte como herramienta para la intervención social, para transformar desigualdades sociales, y también como herramienta de disputa política y lucha por reconocimiento, acceso, participación, ampliación de derechos e intervención en lo que es la conformación de las políticas democráticas participativas. En este sentido, las iniciativas del arte para la transformación social buscan incidir en el campo de las políticas culturales. Según los planteamientos de Infantino, desde mediados de los años 2000, diferentes colectivos culturales y artísticos resignificaron la relación con el Estado en términos de demanda política y ya no solo de resistencia. Esto es lo interesante para comprender esta articulación que se produjo entre colectivos de músicos y músicas y el Estado. Entonces, sigo estas propuestas que plantean el protagonismo de colectivos artísticos en el diseño, implementación y gestión de las políticas culturales, y en la lucha por ampliación de derechos, reconocimientos y demás. Y en este sentido, me propuse analizar la demanda que los músicos y las músicas locales realizaron al Estado por políticas culturales durante la pandemia. Entonces, volviendo al análisis del caso que he estudiado, pude ver que, por un lado, al suspenderse los eventos municipales como una política sanitaria por el tema de la pandemia durante gran parte del año 2020, un grupo de músicos pasó a demandar y presionar al municipio mediante una campaña en redes sociales que tuvo como lema que el municipio nos deje tocar. En este sentido, se publicaron diferentes fotografías, publicaciones, videos y demás, donde diferentes músicos y músicas se sumaban a esta demanda. En febrero de 2021, un video
se viralizó, donde un grupo de músicos se sumaban a este reclamo para que las bandas puedan tocar en el partido de Avellaneda. Este conflicto derivó en una serie de reuniones entre el área de cultura municipal y algunos de estos músicos. La síntesis de estos encuentros fueron una serie de espectáculos gratuitos que se transmitieron por el canal de YouTube del municipio, que empezó a funcionar en abril de 2021 y brindó programación los fines de semana. En julio de ese mismo año se retomó la actividad presencial con aforo en un cine-teatro, y bueno, a partir de eso se fue restableciendo la actividad hasta el momento. Pero a mí lo que me interesa destacar es que en este proceso músicos y profesionales del mundo del rock local se han organizado, se agruparon y conformaron nuevos colectivos que pasaron a articular, negociar y pujar con el área de cultura para obtener recursos y políticas públicas que los beneficie, digamos. Sobresale aquí el caso de el colectivo de músicos que mencioné recién, que había demandado espacios para tocar durante la cuarentena, y también el de una unión de salas de ensayos que, según me han comentado participantes de esta unión, este grupo se unió por la problemática de la falta de trabajo por la pandemia, ¿no? Porque la mayoría, todas las salas de ensayo tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no? En este sentido me interesa señalar las inclusiones de nuevos colectivos en este entramado de lo que es la construcción de las políticas culturales, pero también cómo se pasó a excluir a ciertos grupos de otros artistas. En lo que es un festival que se llama Arde Rock, un festival municipal, se realizó en el año 2021 la cuarta edición de este festival, y en esta edición se integró a estos nuevos colectivos que habían demandado políticas culturales, y que pasaron a colaborar con la organización del evento en el armado de la grilla, los horarios, la asistencia con el sonido, etc. En este recorrido que derivó en la incorporación de estos nuevos colectivos que pasaron a articular con la Dirección de Cultura, advertí la participación de ambos colectivos como una demanda al Estado por intervención y políticas culturales democráticas participativas. En términos de Infantino, a través de estas demandas se lucha por transformar, disputar, demandar y ampliar la participación en el diseño y gestión de las políticas culturales. En este sentido, me interesa destacar el rol social y político del arte transformador, que implica luchar contra desigualdades sociales y promover la participación y el protagonismo de artistas en el diseño, implementación y gestión de las políticas culturales. Pero bueno, en todo este entramado, si bien la Dirección de Cultura Municipal contuvo la demanda realizada por colectivos de artistas y profesionales del sector, en este proceso quedaron afuera las demandas planteadas por mujeres músicas que años atrás habían sido invitadas a participar, a unirse en un colectivo en el momento que se estuvo debatiendo a nivel nacional la ley de cupo femenino en la música. Pero estas mujeres, al demandar mayor protagonismo en esta organización local, fueron de a poco, han sido excluidas por los miembros varones de este colectivo, y no se les dio el lugar que se les había prometido. De este modo, pude observar que muchas de las demandas que han sido realizadas por músicos y músicas de forma independiente y no siendo parte de organizaciones colectivas, quedaron invisibilizadas y no fueron objetos de política cultural durante el periodo. Entonces, para cerrar con la presentación, como conclusiones, pude llegar a la idea de que, pese al trabajo colectivo, articulado, colaborativo, que se asumió entre el área de cultura municipal y los colectivos de artistas de antaño y los colectivos que emergieron en el contexto de pandemia,
se dio una articulación donde y estos músicos y músicas organizados pudieron expresar sus necesidades al municipio, y estas necesidades pudieron derivar en la conformación de políticas culturales, pero sostengo que siguen existiendo en estos procesos desigualdades que tienen que ver con desigualdades de género, con la exclusión de mujer música y las voces que representan, digamos, y también con desigualdades en términos de apropiación de las nuevas tecnologías, porque si bien se les dio nuevos espacios donde pudieron actuar y realizar la actividad musical mediante redes sociales o mediante un canal de YouTube, no se les brindó a estos músicos y a estas músicas nuevos espacios de capacitación, digamos, ¿no? que les pueda permitir usar y apropiarse de las tecnologías digitales para hacer recitales online o vía streaming, etc. Y también advertir desigualdades para ofrecer oportunidades laborales que incluyan a los músicos y músicas del partido en una relación estable a nivel económico. Así que básicamente de eso se trata esta presentación. Muchísimas gracias, Vale. Es súper interesante lo que aparece acá, porque es como, digamos, como las inclusiones o los procesos de inclusión no excluyen exclusiones y desigualdades, ¿no? Digamos, como que a veces lo vemos o lo pensamos como algo, como digamos, cosas opuestas, ¿no? O hay inclusión o hay exclusión, y en realidad a veces alguna inclusión implica excluir otras cosas, o a veces una búsqueda de algo inclusivo sigue dejando afuera, ¿no? Se siguen dando por sentadas otras exclusiones que no se piensan en esa búsqueda, o no sé, o se elige no incorporar, ¿no? En esas búsquedas de inclusión. Bueno, muchísimas gracias. Casi se te trabó un poquito el video, me parece, ¿cómo se llama? La señal, pero no demasiado, así que todo bueno la presentación también en cara. Bueno, y por último, pero no por falta de mérito, tenemos la presentación de Elsie Martínez Quintana, que va a presentar el trabajo La fase de evaluación en el diseño de políticas culturales. Buenas tardes para todas, todos y todes. Bueno, yo, como bien adelantó Karen, voy a hablar sobre el diseño de políticas culturales y la fase de evaluación específicamente. Bueno, este trabajo, si bien en realidad es el resultado de una reflexión, de una investigación que yo vengo haciendo desde el año 2014, que tiene que ver con orquestas de inclusión, un equipo de investigación que trabajamos en la Universidad Nacional de Avellaneda, que también dirige Karen. Y bueno, y digamos que al margen del equipo de investigación, al margen no, en ese contexto, en realidad en ese marco, es que yo empecé a trabajar en una de las orquestas del programa programa de coros y orquestas del Bicentenario, que ha tenido sus modificaciones en todos estos años. Yo hice mi tesis dentro de una de las orquestas que funciona allí, tomando dimensiones ajenas a estas que hoy voy a abordar. A partir de algunas cuestiones, yo hice un largo trabajo de campo, año 2015-2016, años de modificaciones, tanto en el contexto de política nacional como en las políticas públicas y sobre todo en las políticas culturales. En mi maestría también continúo con la investigación. En mi trabajo de tesis abordé la dimensión de la interculturalidad, y para el trabajo de mi maestría, para mi tesis maestría, como es de políticas públicas, ese es mi tema de investigación. Y en ese sentido es que me empecé a preguntar, investigando un poco, armando el proyecto, algunas cuestiones que tienen que ver con digamos, el armado de las políticas culturales, el diseño en realidad de las políticas
públicas y las culturales especialmente, teniendo en cuenta además que la cultura ya trasciende el hecho cultural en sí, lo artístico, sino entendiendo la cultura como un campo amplio y que la utiliza también en términos de Giudice para cuestiones económicas y también sociales. Y en esa tarea, en esa investigación, es que he encontrado que hay muy poca investigación. O sea, por un lado hay poca investigación respecto de lo que tiene que ver con la política cultural, el análisis de la política cultural respecto del diseño y de la evaluación, y por otro lado también hay poca legislación que sostenga este tipo de políticas. Esto hace que a la hora de los cambios de gobierno sean, digamos, bastante endebles a ciertas cuestiones. Entonces, la bibliografía de orquestas hoy por hoy la verdad es que es bastante vasta. Varias autoras han atravesado este tema, han abordado este tema desde diferentes dimensiones, pero bueno, como lo dije anteriormente, ningún trabajo se ha dedicado a analizar el tema de la evaluación de las políticas culturales, de esta política cultural al menos. Y Vilas señala que los trabajos académicos sobre políticas públicas se limitan a realizar recomendaciones respecto de cómo elaborarlas, dejando vacantes en la mayoría de los casos el análisis acerca de su producción y de su impacto. Y en este sentido considero que el trabajo que estoy realizando puede ser un aporte a una política pública desde una dimensión académica. En términos de Bertrand, una política pública es una intención explícita de un gobierno para que cambie un estado de cosas en la realidad que contiene, o sea, un problema público. Organiza y coordina acciones de personas quienes se desempeñan la mayor parte de las veces con el auxilio de procedimientos, tecnologías e infraestructura. Lo que frecuentemente desvela a quienes toman decisiones e implementan acciones públicas es saber si lo que hacen a través de estas acciones, de estas políticas, tiene el efecto esperado sobre el problema que motivó esta intervención. Y esta inquietud lleva de manera directa a la consideración sobre la perfectibilidad de cualquier iniciativa o emprendimiento digamos que esto somos seres humanos y podemos equivocarnos. Y bueno, y una de las preguntas que suele suceder es si realmente fue precisa la descripción del problema público, porque además los problemas que abordamos desde las políticas públicas, también desde las políticas culturales, están en un contexto, y ese contexto va variando. Entonces, también es necesario todo el tiempo ir analizando el contexto y en base a eso ver los resultados, los objetivos y bueno, y un montón de cosas más que ya les iré mencionando. En ese sentido es que la evaluación puede dar respuesta al interrogante, a este interrogante que yo mencioné. Y entiendo que en línea con lo que por ahí propone Neirotti, que la evaluación es la base de cualquier ejercicio de seguimiento o evaluación de políticas, está el reconocimiento de las limitaciones de cualquier intervención. Es revisar lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Supone también que nuestros diseños y modos de intervención y su implementación son siempre imperfectos y que es un antídoto contra la incertidumbre y las prácticas que mucho vivimos ahora más que antes, y también las prácticas insuficientes. Es conocer y aprender sobre el alcance y los efectos de nuestra intervención. Por eso considero necesario
construir evidencia empírica en políticas culturales, sobre todo, para poder mejorar, perfeccionar esas políticas que estamos implementando y rediseñar también las políticas y la evaluación, porque también es un proceso de aprendizaje. O sea, el diseño lo entiendo como un proceso de no solamente de evaluación, sino de aprendizaje que se hace de forma colectiva, con todos los actores que intervienen en esas políticas públicas. Y también es una forma de indagación e investigación, sobre todo es una investigación de tipo valorativo, es decir, que genera juicios de valor, por eso es importante. O sea, de juicios de valor en la sociedad en general. Sabemos que es muy fácil hoy por hoy instalar algunos prejuicios y algunos preconceptos. Entonces, si nosotros contamos con evidencia empírica, tenemos para debatir y para sostener lo que nosotros queremos. Mi formación es de gestión cultural, soy gestora cultural, entonces para poder sostener aquello que yo quiero intervenir, aquello que quiero hacer, es importante tener evidencia empírica. Y esto también, en este sentido también, hay un poco de lo que recién mencionó Karen, porque muchísimas veces al incluir, o sea, es una política de inclusión, digamos, el programa de orquestas es una política de inclusión y sin embargo muchas veces quedan excluidas un montón de cuestiones a la hora de poder evaluar y de poder sostener y dejar, digamos, asentadas bases para el futuro, sobre todo. Es algo, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con otras dimensiones, pero bueno, son suposiciones mías. Y bueno, y es necesario, sobre todo, como dije hace un rato, tener claros los objetivos para qué nosotros estamos evaluando, qué es lo que estamos evaluando, tener preguntas claves y en ese sentido también es importante construir un marco teórico, que es lo que nos da un marco referencial, un marco conceptual, que tiene por fin dar con el proceso evaluativo de un sistema coordinado, coherente, conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Significa de alguna forma poner en claro para el propio, para quienes intervienen, los que evalúan, cuando pensamos en eso, pensamos en el diseño de la evaluación, poner sus postulados y supuestos y asumir también los frutos de investigaciones anteriores y esforzarse por orientar el trabajo de un modo coherente. El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos de modo tal que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. El punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo de los fenómenos que abordamos, así como las enseñanzas que extraigamos del trabajo. También es necesario tener una hipótesis, un supuesto que se busca comprobar o refutar con evidencia empírica, claramente, y siguiendo las normas establecidas por el método científico, ¿no? Y también es necesario construir las dimensiones que son que deben corresponderse con los bloques conceptuales, con los conceptos que nosotros
construimos en nuestro marco teórico y ver cómo lo relacionamos con los resultados y con todo el proceso. Esto además requiere de la participación de tanto de quienes son beneficiarios de esta política como de todos los actores intervinientes. También es necesario construir variables e indicadores. Y en relación a la construcción de indicadores, las características de un buen indicador se pueden enunciar por su pertinencia, su capacidad de resumir la información, porque muchas veces tenemos información que es mucha y es muy variada y es bastante difícil, no se hace muy abarcativo y es difícil después de abordarla o definirla, recortar. Después también es necesario ver las fuentes de información que voy a utilizar, porque podemos pensar en fuentes de información a las que tenemos que por ahí no tenemos acceso, pero bueno, en general se puede cruzar fuentes de información. Puede ser documentación. En mi caso, yo, por ejemplo, elegí toda la documentación legislativa sobre el programa. Y después también la documentación, los periódicos, todas las notas que hay en circulación, que se pueden abordar para ver un poco qué es lo que dicen los medios y qué es lo que se sabe y qué es lo que dicen los propios actores y quienes pensaron también en esa política pública. Y en este sentido, también me parece muy importante tener en cuenta diferentes opiniones. Así que las entrevistas son necesarias. También puede ser material de difusión, el tipo de capacitaciones, la información, la documentación sobre la organización. Hay algunos programas que tienen ya, algunos programas que no sé, que ya tienen toda la información, digamos, digitalizada, tienen todo un sistema, un software específico para tener toda la información de cuánta gente participa, quién no, los objetivos alcanzados, y eso es importante porque, repito, es lo que sirve es lo que es nuestra evidencia empírica para poder sostener, mejorar y sostener y poder modificar finalmente aquello que queremos modificar. De paso, queda un es necesario, sí, está bien, sí. Que decía que también es necesario hacer una prueba y finalmente hacer una construcción de una matriz de evaluación. Hay una autora, Karen Mockey se llama, que habla que lejos de ser una amenaza, la evaluación es un gran aliado de quienes implementan políticas públicas. Y ella habla de monstruos y bueno, y es necesario aliarse con ese monstruo, convertirlo en príncipe, como dice el cuento, porque tener un buen diseño de una evaluación para las políticas culturales, que en general son políticas que están para el común de la gente, es algo más abstracto, no es una necesidad, es más difícil de sostener, lo mismo que todo lo relacionado con la cultura. Entonces, me parece importante tener en cuenta
esta dimensión a la hora de hacer un trabajo, sobre todo en políticas culturales. Bueno, gracias. No, súper interesante. Espero conocer el futuro de este proyecto, que ya sé que lo voy a conocer. Pero bueno, capaz el año que viene estás con nuevos avances. No, y es súper interesante esto, ¿no? Digamos, las concepciones o perspectivas que puede haber atrás de el diseño requieren después de una mirada para ver qué pasó, ¿no? Si se cumplió, si fue acorde con esas concepciones, si se cumplieron esos objetivos, etc. Bueno, estamos casi llegando al final de la hora. Nos permitía extendernos a todos un poco. Hice un cálculo para tener un tiempito de sobra y casi todas nos extendimos. No quedó mucho espacio para preguntas. Si alguien se había estado guardando alguna pregunta para el final, por favor, que la pongan en el chat. Hasta incluso podemos tratar después de comunicarla por mail o de pensarlo y responderlo por mail. Creo que tampoco llegamos a las imágenes, Rebeca y Lorena. Me entusiasmé con seguir escuchando un poco en extenso, viendo que teníamos un restito. Iba calculando hasta cuándo nos podíamos pasar cada uno. Así que siendo así, agradezco los agradecimientos. Agradezco profundamente primero a los y las expositoras y expositores, que la verdad es que son trabajos súper interesantes y a mí me gusta mucho esto, ¿no? La transversalidad en campos y en espacios diferentes, como algo de las preguntas en común, cómo van apareciendo, ¿no? Y también cómo se van respondiendo o abriendo nuevas preguntas en otras áreas diferentes de la propia, también como que, no sé, a mí me despabila, digamos. Así que espero que eso sea general también. Bueno, también acompaño a la audiencia, agradezco a la audiencia que nos acompañó y la acompaño. Y muchas gracias a la Universidad de Palermo, Cristian, mil gracias que estuvo ahí atrás haciéndonos el apoyo técnico, a Oscar, Oscar Echeverría, que está siempre atrás pensando y organizando todo, y a Lila y a Fabi Knop también que están súper trabajando un montón en la organización, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan una buena semana. Y bueno, y espero, gracias, muchas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo y comunicando pronto.